reflexiones y pensamiento crítico. Hoy quería plantearle un tema relacionado con el cambio en las personas, que es el tema de si es la necesidad el motor del cambio. Algo así como si la pregunta fuese, ¿se cambia solo por necesidad? Bien, pero antes de entrar en ese tema, de si la necesidad es el motor del cambio, quiero recordarles algunas puntuaciones en relación al tema del cambio que hice en otros videos. Sabemos que los cambios en las personas no se producen ni por decreto, ni por amenazas, ni por promesas. Sabemos que los cambios en las personas implica cambios en los significados y en las valoraciones que se hacen. No pueden pensarse una cosa sin la otra. Sabemos que el cambio en las personas es doloroso porque implica la necesidad de cambiar, un ataque a la autoimagen de la persona, a su autoestima en el sentido que le transmite hay que cambiar, tenés límites, tenés una insuficiencia para entender cómo son las cosas, una insuficiencia para adaptarte a las situaciones, puede significar estar equivocado, no estar entendiendo cómo son las cosas. En ese sentido digo que el cambio es doloroso. Y el cambio en las personas está obviamente relacionado con aquello que se llama la zona de confort, que es una zona virtual, pero no por virtual menos dolorosa, y que está relacionado al viejo mecanismo del autoengaño. ¿Por qué? Porque la zona de confort dice algo así como que el cambio no es necesario porque está todo bien y estará siguiendo estando bien. Como que la zona de confort dice, está bien, va a seguir todo bien, no hay nada que cambiar, tranquilo, como están las cosas es como tienen que estar. Bien, vamos ahora al tema de hoy, que es si es cierto que la necesidad es el motor del cambio. Y yo se lo voy a plantear a partir de 4 situaciones que me parece que ejemplifican esto. Se las voy a enumerar y después las voy a desarrollar. El primer tema es cuáles son las 2 condiciones necesarias para el cambio. Es como un punto de vista tradicional que hay 2 condiciones necesarias para que se dé un cambio en las personas. El otro modo de abordarlo es cuáles serían las condiciones para el no cambio. ¿Qué es lo que tiene que darse para que las personas no cambien? Y el tercer y cuarto es lo que llamamos toma de conciencia y lo que sería la resignación, como para confirmar o no la necesidad como motor del cambio. Bien, vamos a esto de las 2 condiciones necesarias para el cambio. Tradicionalmente se dice que para que una persona cambie se necesita que crea que va a poder cambiar y que ese cambio tenga sentido para esa persona. ¿Qué significaría que crea que va a poder cambiar, que sienta que va a poder cambiar? No necesariamente que vaya a poder cambiar, sino que crea que va a poder cambiar. Es como un modo de posicionarse frente a la situación en donde estaría como armado, teniendo recursos para enfrentar la situación, aunque realmente no los tenga. Por lo tanto, que crea y que sienta que va a poder cambiar es importante. ¿La realidad qué dice? La realidad dice que hay personas que saben que sí van a poder cambiar. Que saben, no que crean. ¿Está? Que saben quiere decir que la persona hizo una buena evaluación de sus recursos, que hizo una muy buena evaluación de la complejidad de la situación que tiene que atravesar. Por lo tanto, que sabe cómo está posicionado frente a la situación. Posicionado en el sentido entre recursos y complejidad para modificar la situación. Y otras personas, sabemos, no saben si van a poder cambiar, o saben o creen que no van a poder cambiar. La otra condición, de las 2 condiciones necesarias para el cambio, es que ese cambio tenga sentido. Ahora, ¿qué significa cuando decimos que ese cambio tenga sentido para esa persona? Significa, en principio, 2 cosas. Uno, que sepa que ese cambio que tiene que hacer es lo correcto, es lo que corresponde hacer en ese momento. Que tenga sentido en el sentido de que es lo que corresponde.
Y la otra interpretación que podemos hacer de que ese cambio tenga sentido es que, volviendo al tema del video de hoy, que el sentido sea que es necesario ese cambio, que es inevitable, que es imprescindible que ese cambio se produzca, y ese es quizá el sentido más importante. Bien, el segundo punto es ¿cuáles son las condiciones para el no cambio? ¿Cuáles serían, en principio, las 3 condiciones para el no cambio? Yo las enumeraría de la siguiente manera, o las nombraría de la siguiente manera. La ausencia de inestabilidad emocional, una muy baja autocrítica y una gran dificultad para ponerse en el lugar de los otros. Entonces, ¿por qué nombro ausencia de inestabilidad emocional? Porque si la persona no se enoja consigo misma, no se siente mal consigo misma, por este cambio que no puede realizar, no se genera esa inestabilidad emocional necesaria para que se produzca algún movimiento en relación a este cambio necesario. ¿Por qué la baja autocrítica? Porque las condiciones para el no cambio son cuando las personas esperan que cambien los otros, cuando la persona es demasiado condescendiente consigo misma. Su nivel de autocrítica es muy bajo, por lo tanto, es muy probable que los cambios no se produzcan. Y la otra es la dificultad para ponerse en el lugar de los otros, obviamente. ¿Por qué? Porque si no hay posibilidad de ponerse en el lugar de los otros, en realidad no hay necesidad de cambio. Cada uno puede minimizar los efectos del no cambio en sí mismo y en los demás a voluntad. Por lo tanto, el cambio no es necesario. Entonces, ausencia de inestabilidad emocional, baja autocrítica, dificultades para ponerse en el lugar del otro, son las 3 condiciones para el no cambio. Luego el cambio no se presenta como necesario. Bien, el otro tema es lo que llamamos tradicionalmente toma de conciencia. Cuando se le dice a alguien, mirá, tenés que tomar conciencia de la necesidad de cambiar, se refiere de nuevo a estos 2 aspectos del cambio, que es la significación y lo valorativo. Cuando se dice tiene que tomar conciencia, normalmente lo relacionamos con el darse cuenta de qué es lo que tiene que cambiar. Pero también significa que tiene que hacer una valoración diferente de esa posición de no cambio. Lo valorativo significa en este caso algo así como decir, como que las cosas no pueden seguir siendo así, esto no puede durar para siempre. Tiene que tomar conciencia, darse cuenta, reconocerlo en términos de idea, de significación, que esto no puede seguir siendo así, pero además valorarlo en términos de que esto no puede seguir siendo así porque es imposible. Por lo tanto, la toma de conciencia es una invitación a la persona a inestabilizarse, o sea, dejar de ser condescendiente consigo misma, no minimizar más los efectos del no cambio en sí mismo y en los demás, y obviamente sí o sí la necesidad de ponerse en el lugar de los otros. Y luego el tema de la resignación, que también es un cambio. En general, cuando se habla de resignación, se habla de dar definitivamente de baja por perdido un proyecto o expectativa donde el modelo es el duelo. Pero también hay resignificación en el sentido de la posibilidad de incorporar algo. Si tomamos la primera, la resignación, como dar definitivamente por perdido algo relacionado con el duelo, lo que está implícito es que el cambio es necesario porque no puede sostenerse más la expectativa y no tiene más sentido sostener esa expectativa. Y la inestabilidad es imprescindible en este caso para que el cambio se produzca. Conclusión: si las personas cambian por necesidad, se cumplirían al menos 3 condiciones. El cambio debe sentirse y significarse como necesario. El cambio debe ser necesariamente valorativo, no solo en términos de significaciones, y sí o sí tiene que presentarse la inestabilidad emocional, esto de salir de la zona de confort y
que los autoengaños sean lo menos groseros posibles. Tomemos el ejemplo que vemos en las noticias y vemos en las redes sociales. Las personas que se reúnen en los encuentros clandestinos. Solo podemos decir, tienen que tomar conciencia, tienen que darse cuenta, tienen que resignarse a que las cosas no son como eran antes. Y ahí está todo esto en juego. ¿Qué es lo que le pasaría a esas personas? ¿No se dan cuenta? O se dan cuenta pero lo valoran distinto. Al ser personas muy jóvenes, lo que sabemos es que se encuentran con esa sensación y creencia en su invulnerabilidad e inmortalidad, por lo tanto no perciben la necesidad de cambiar en términos de protegerse ante la posibilidad de que la pandemia los afecte personalmente. Bien, esto es un poco lo que quería transmitirles, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.